Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio con la masterclass titulada Pierde el miedo a perder. A nombre del Instituto Gestalt les doy la bienvenida. Mi nombre es Karina Castro, estoy en la coordinación académica del instituto. Y bueno, esta tarde me permito presentar al doctor Raúl Morales Valdés, quien va a ser el que los va a acompañar, ¿no? A través de esta masterclass. Como ya lo mencioné, se titula Pierde el miedo a perder. El doctor Raúl Morales Valdés es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UAM, especialista y maestro en salud ocupacional por la Universidad Autónoma del Noreste, especialista en enfoque centrado en la persona por el Instituto Gestalt de Cuernavaca, especialista en psicoterapia Gestalt, perdón, por el Instituto Gestalt de Cuernavaca. Tiene diplomados en psicología transpersonal, diversidad y género, sexualidad, parejas, tanatología con certificación internacional. También tiene seminarios en intervención en crisis, prevención de la conducta suicida, neurobiología del duelo y es formador de círculos de duelo, entre otras actividades. Dentro de su experiencia profesional, él ofrece consulta médica y psicoterapéutica en su consultorio privado. Ha elaborado como médico local en la industria automotriz, alimenticia, farmacéutica y metalmecánica. También laboró como médico administrativo en el Poder Judicial de la Federación y se desempeña como docente en el Instituto de Gestalt de Cuernavaca y actualmente como facilitador del diplomado en tanatología para humanistas. Y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos al doctor y bienvenidos nuevamente. Gracias, Cari. Buenas tardes a ti y a todos. Y bueno, antes que comencemos, digo, ya estamos aquí 43 personas, 41 sin Cari y sin mí, que somos parte de los anfitriones. Quiero compartirles una pequeña anécdota que en algún libro se menciona sobre el trabajo de duelo. En esta anécdota, una paciente fue con un psiquiatra porque ella estaba muy triste porque había perdido a una persona muy querida y se enojaba mucho de la pérdida, ¿no? De haber perdido a alguien querido. Y el doctor le dijo que le podía dar una solución muy eficaz, ¿no? Que le podía ayudar con medicamento y todo lo que conllevara su proceso, pero uno de los requisitos fue, primero que nada, hacer un intercambio. Le dijo el doctor, ¿sabes qué? ¿A qué te dedicas tú, María? ¿No? Y María dice, pues yo soy repostera, yo hago pasteles y hago postres muy ricos y pues yo le puedo traer los pasteles que usted desee con tal de que me sane de mi dolor, ¿no? Y me sane de mi pérdida como tal. Y el doctor, pues, aceptó la transacción y lo que le dijo fue, bueno, el único requisito que te pido o la única petición que tengo para ti es que el pastel que me hagas sea con ingredientes especiales, porque pues soy muy especial yo para comer pasteles y tal, ¿no? Y la señora como que dijo, bueno, pues igual pues payaso, no va a querer un pastel de lujo porque quiere cobrarme caro. Y no, la petición especial fue que tenía que pedir un ingrediente o de todos los ingredientes de un pastel, un ingrediente a cada vecino, pero solamente podría ocupar ingredientes de los vecinos que nunca habían perdido nada, ni a una persona, ni a una cosa, o a algo querido. Entonces, pues evidentemente el pastel nunca se concretó. ¿Por qué? Porque todos hemos perdido en la vida y todos tenemos miedo a perder. Ahorita vamos a ir descubriendo que nos da miedo a perder, pero pues esta pequeña historia anecdótica de algún texto de tanatología nos hace darnos cuenta que es imposible que alguien no haya perdido. Incluso un recién nacido, porque a lo mejor van a decir, pero el bebé que perdió si él está acabando de empezar a vivir, ¿no? El recién nacido perdió la protección de su madre. Estaba en un útero seguro, no tenía que abrir la boca para comer y si tragaba líquido, pues expulsaba por el cordón umbilical y no había manera de que él estuviera preocupado. Pero sale al mundo y tiene que respirar. Entonces, bueno, ya ese tema lo iremos tocando. Finalmente, en el diplomado trabajamos heridas de la infancia y la herida del rechazo es una de ellas, ¿no? Que viene desde que nacemos porque pues mamá nos saca. Pero regresando al tema del miedo a perder, ¿qué nos da miedo de perder? Realmente nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo pues la inquietud de pensar que nos quedamos vacíos o sin nada y no nos damos cuenta que el perder es una oportunidad de cambio, una oportunidad en la que vamos a poder tener un nuevo sentido quitando lo que perdimos y viendo qué obtuvimos a raíz de. Yo sé que ahorita vamos a ir viendo más del contexto y pueden decir, oye, pero pues si yo perdí, hablo de mí, Raúl, hace 14 años perdí a mi papá. Entonces, pues si me preguntaran hace 14 años, oye, Raúl, ¿qué ganaste de perder a tu papá? Pues yo diría enojado, pues
¿cómo me preguntas eso, no? ¿Cómo voy a ganar algo de perder a mi papá? Si finalmente fue una muerte tan importante que me dejó vacío. Sí, finalmente la pérdida como tal me deja un vacío grandísimo. Pero, ¿qué encuentro yo, Raúl, cuando pierdo a mi papá? Bueno, me quedo vacío de la tristeza, pero encuentro que soy una persona que le cuesta tomar decisiones sin consultar a mi papá, que me costaba, por ejemplo, sentirme seguro para la compra de un coche. Mi papá era mecánico, entonces, pues para mí era como que, híjole, el Tiempo de bueno es mi invitar, papá, por favor. yo soy mecánico. Cierren micrófonos, Gracias. por favor. Entonces, esa parte fue una de las ganancias, el que yo tuviera seguridad para tomar decisiones, el que yo tuviera una independencia para resolver problemas, porque quizá cuando mi papá estaba presente, yo me confiaba mucho de que él estaba ahí para eso. Entonces, lejos de que yo esperara que se fuera para yo ganar eso, finalmente Gracias. mi proceso de pérdida, Doc. eh, Hola, ¿cómo está? ¿Te alcanzó usted? cierren Sí, micrófonos, por favor. prefiero. Esa es la parte. Cuénteme, por favor, ¿qué pasó con Abby? No le puse Mayra, un a lo sello, mejor ¿verdad? está. Mayra, tienes abierto tu micrófono. Le pedí que se me podía medir. Ok. No nos oye. Mayra, Está Pues hablando, no sé. ya traía como tosecita no declarada, nada más que. Pero como muy aislado, o ¿no? Luz también podría ser Luz. La Quién verdad, sabe quién sea, pero revisen todos, por favor, no, por respeto a los queríamos demás, que si no nos vamos a no, confundir el entre viernes, nosotros y ya que la fui a no a la más escuela, atrás de empezó la cara. a toser, Entonces, pero traía la Los carilla. administradores no pueden cerrar los micrófonos a todos. Es una persona que se llama Alma. La Salvo, tosecita, no, pero pero, o sea, en la madrugada con la temperatura, como que todo, cuando ya no. yo no puedo cerrarle, pero déjenme escribirle. Bueno, es que no teníamos termómetro, y entonces le comenté, Alma, apaga tu no, pues, micrófono. no, hasta el lunes, la llevé congelando, y él, Alma, Alma. Se supone que ustedes como administradores podrían silenciar los micrófonos. Disculpen, tiene el micrófono silenciado. Perdón, ahora me silencié yo, discúlpenme ya. Entonces les comentaba que las pérdidas dentro del trabajo de la tanatología, los que buscan es dar el sentido de entender, perdí, pero qué puedo hacer con lo que tengo y lo que me queda. Entonces, esta presentación, bueno, vamos a empezarla con una pequeña dinámica. Ya les puse la anécdota de este libro que el psiquiatra le comentó a la paciente y quisiera que cerráramos los ojos un poquito para recordar ¿qué es eso que hemos perdido que nos ha marcado más en la vida? Te digo, cada uno tenemos una pérdida muy significativa. Ahorita vamos a ver qué es una pérdida significativa y cuál es no significativa para muchos de nosotros, pero quiero que recuerden de toda su vida o del momento más importante para ustedes, ¿cuál es la pérdida más significativa? ¿Cuál es la pérdida más impactante? La que más les ha marcado, la que más les ha dolido, la que hasta hoy todavía no pueden dejar de pensar de manera dolorosa en ese recuerdo. Quisiera que lo recordaran, les voy a dar unos segundos. Seguramente cada uno tiene muy presente qué es lo que más los ha marcado, pero les doy un momentito para que reflexionen cuál es la pérdida más impactante e importante para ustedes. Y quien quiera comentarme, estoy abierto para escucharles. Alejandra, gracias por levantar la manita. Te escuchamos, por favor, si nos quieres compartir. ¿Cuál es la pérdida más importante e impactante que tienes presente en tu vida hasta este momento? Sí, pues la pérdida más que yo siento que me ha marcado más es la muerte de mi abuelito y siento como que la separación de mis papás. La muerte de tu abuelito y la separación de tus papás. ¿Hace cuánto sucedieron estas pérdidas, Ale? Hace 20 años. Ok, muy importante que tomemos en cuenta esa parte y precisamente me enlazaste con una anécdota que iba a comentar de una consultante que ella tenía el reclamo de su familia porque seguía viviendo con dolor y recuerdo
y ya tenía 15 años que se había ido esa persona querida. Entonces, nada más es como validarte que no hay tiempo para que uno pueda dejar de sentir y de vivir ese sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, gracias por compartirnos. Ahorita lo iremos procesando y si más adelantito quieres comentarnos más, bueno, vamos a poderte ayudar con algunas recomendaciones. Vamos a ver un poco de duelo también, pero te agradezco mucho que nos compartas esto que es tan doloroso para ti. Gracias, Ale. Gracias. Leslie, platícanos un poquito, por favor. Está silenciada, Les. Creo que se fue Leslie. Leslie ya es conocida, creo que estuvo en la de Burnout, ya la conocí, que tenía muchos dibujos de su hijito. Pero vamos con Aline mientras, para que no nos quedemos en fila. Gracias, bonita tarde. ¿Cómo estás, Luz? Yo la tengo todavía justo el duelo de mi abuela, la pérdida de mi abuela, y es muy curioso porque ahorita que le preguntas a la otra participante desde hace cuánto fue, yo ni siquiera recuerdo el año en que murió. No estaba tan chiquita, estaba como yo creo que en mediados de la universidad, casi terminando algo así, pero no puedo recordar el año. Desbloqueado por el dolor quizá o por el recuerdo que significa para ti. De acuerdo. Sí, Ahorita también igual, si hay alguna otra cosa que podamos aportarte, con mucho gusto, ¿eh? Ahorita nada más vamos a la dinámica de que reconozcamos las pérdidas que tenemos. Ahorita vamos a ver un concepto que son las pérdidas significativas y las pérdidas no significativas. No quiere decir que sean menos importantes, pero el cerebro, las personas como tal, sí le quitamos importancia porque creemos que no impactan. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas y ahorita le damos la palabra a Leslie porque ya regresó. Pero, por ejemplo, no sé, de repente ahorita vamos a ver que de repente perder las llaves, ¿no? Perder las llaves es como de, no pasa nada, pues perdí las llaves, saco un duplicado. Pero vamos a ver qué se pierde cuando pierde las llaves, ¿no? Por decir un ejemplo de muchos. Pero Leslie, que ya es ya está ahorita en la cámara, nos iba a comentar algo, por favor, Leslie. Es que estaba silenciada, por eso no te escuchamos. Si no escribe, a lo mejor se te. Porque a lo mejor tú. Sí, sí, Les. Bienvenida otra vez a esta plática. Qué bueno que viniste otra vez. Ya te reconocí de Burnout, ¿verdad? Estabas ahí. Excelente, Leslie, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos qué pérdida es la que tiene más marcada? Algo que les quiero, porque a lo mejor algunos de repente estamos aquí, reitero, estamos 61 personas, ¿no? Sin Karina y sin mí, 61 personas. Hay personas que yo no quiero comentar porque a lo mejor no es tan importante. Está más importante para ustedes. En el trabajo de duelo, el dolor que sienta cada consultante es el 100% de su dolor. Es decir, si para alguien de ustedes haber perdido una pareja que fue la novia del verano es muy doloroso, es lo más importante, ¿sí? No piensen que es más importante una pérdida que otra, o no piensen que porque lo que perdieron no fue una vida humana, no importa. Ustedes comenten la que ustedes creen que les puede ser impactante e importante. Pati tiene su micrófono prendido. Pati, creo que nos quiere compartir o se le abrió igual de. Gracias, enseguida la apago. Ok, entonces, ¿quién nos quiere compartir? Leslie nos dice que su papi se fue hace 8 años. RMX 3930, la pérdida de mi mascota hace un año es un dolor muy difícil de superar. Me queda la culpa de no haber hecho más por ella. Sin duda, realmente te comprendo y te valido muchísimo porque esa parte a veces no la invalidan los demás, ¿no? De repente nos hacen creer que como es un animalito, es menos importante, pero es importantísimo para cada uno de nosotros. Vamos en ese orden como los veo. Está Delia, Jorge y luego Mirna, por favor. Bueno, yo, hace 12 años murieron mis padres y no estuve presente en ni para cuidarlos, ni en el proceso. De acuerdo, Delia. Y te escucho que te conmueve mucho recordarlo. Seguramente hay mucho dolor todavía. Estamos aquí ahorita que sigamos con el contexto para el tema de duelo. Si gustas, ahí puedes volver a intervenir y vamos haciendo algunas pequeñas intervenciones contigo, si te parece, Delia. Gracias por compartirlo. Jorge. Mi papá murió en el 2008. Papá en 2008. Yo fui su cuidador principal, él tuvo cáncer y estuve con él los últimos 8 meses de su vida. Y fue sin querer, o sea, habíamos platicado, él pues ya sabía que estaba muriendo, ya lo habían desahuciado. Y si llegamos a platicar tal vez pues de ayudarlo, ¿no?
Sí. a dar que no fue realmente necesario porque la noche después, no, la misma noche que lo desahuciaron, le di una inyección de un sintético de morfina que me habían dado en el hospital. Ujú. De hecho, le di la mitad de la dosis que me recomendaron Sí. y pues eso, yo creo que cuando se relajó se pudo soltar y pues, falleció así literalmente pues, en mis brazos, ¿no? Ok. Pero yo me sentí muy culpable, o sea, pasé como un año, soñando que estaba vivo, pero que no me quería ver. ¿Por creer que la dosis fue mayor o por qué era la culpa para ti? Por la inyección que le di. La inyección. No De porque acuerdo. la dosis fuera, o sea, fue la mitad de lo que me Pero recomendaron. la dosis lo relajó tanto que le permitió quizá trascender de una manera más noble. Y eso pesa. Yo creo que sí, estaba Ujú. ya en lo último, y cuando se relajó, pues, Claro. se De fue. acuerdo. Perfecto. Te agradezco mucho que nos compartas. Gracias. Mirna, está silenciada, Mirna. Creo que no te escuchamos todavía. Ahí ya. Ya, correcto. Buenas tardes. He tenido muchísimas pérdidas, tanto de personas, de familiares, como de trabajo, de residencia, ¿no? O sea, yo vivía en Ciudad de México, fue difícil. Ahora que estoy en Mérida, ya llevo algunos años acá, ya no, ya lo vivo, pues lo disfruto, ¿no? O sea, he pensado siempre que se pierde y se gana, ¿no? Definitivamente. Y bueno, las pérdidas como más significativas, a lo mejor la pérdida que más me dolió fue la del esposo de mi mamá, que era como mi padre, que murió en pandemia, entonces me era imposible ir a la Ciudad de México. Después, eso fue hace como 6 años, hace un año mueren mis 2 abuelas, que eran como mi mamá, ¿no? Los recuerdo de niña. Y bueno, ahí sí fui, se me dificultó un poquito, pero sí fui, es una forma como de despedirse, ¿no? Afortunadamente, pues estuve acompañada por terapia psicoanalítica, que me encanta, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Claro. Sigo recordando las pérdidas, ¿no? Pero de otra forma. Excelente, Mirna, gracias por compartirlo. Y comentaste una de las pérdidas que más se invalidan de repente. Ahorita vamos a ver tipos de duelo. Y hay un duelo que se llama duelo prohibido o duelo que está inhibido o que se suprime de repente. Y ese duelo puede ser muy marcado cuando, por ejemplo, nos vamos por algún motivo a otro estado de la República o otro país y principalmente si nos vamos por algo bonito. Es decir, híjole, me gané una beca para una maestría en España. Y todo el mundo dice, estás encantado, ¿verdad? Debes estar contentísimo. Y tú, sí, pero es que voy a extrañar ¿cómo vas a quejarte si te vas a ir a España a estudiar? Finalmente, aunque el cambio sea para bien, también duele mucho. Y esa parte es la que las personas a veces no reconocen, porque asumen que es, por ejemplo, la persona que se casa. De repente puede llorar la hija y decir, papás, es que los voy a extrañar muchísimo, voy a sentir que me falta mucho su compañía. Y todo el mundo, contenta, te vas a casar, ¿por qué estás triste o por qué te angustia irte de la casa de papá y mamá si te vas con tu esposo al que tanto quieres? Finalmente es parte de un proceso doloroso, aunque el cambio sea para bien, para que también lo tengan presente. También duele mucho y es una pérdida porque dejo de tener lo que tenía para lo que ahora tengo, ¿no? Bucay en su libro de El Camino de las Lágrimas comenta cuando él se cambia de consultorio, de un consultorio sencillo a un megaconsultorio, digo, más grande del anterior por lo menos, y él comenta que su hermano le ayudaba a descolgar los cuadros y todo, y él bajaba un cuadro y el hermano bajaba un cuadro y él lo volvía a colgar, así como de, es que no me quiero ir, es mi consultorio consentido. Así nos puede pasar, ¿no? O quien compra una casa grandísima con una alberca y tal, y dice, es que mi depa donde crecí me encantaba. Es normal que nos duela, porque de repente las personas nos empiezan a descalificar. Es que, ¿por qué te quejas? Eres un mal agradecido. No, simplemente me duele porque es parte de un cambio. Gracias, Mirna. Ahorita seguimos interviniendo contigo. Ale, Cuenca, cuéntanos, por favor. Sí, fíjate, la parte que me tocó empezar como a vivir diferente y enfrentar el duelo es los cambios de ciudad. Y justo me pasó más, o donde lo estoy sintiendo es en este tiempo, ¿no? En el que ya tenemos 2 años en una ciudad y en los movimientos que hicimos mi esposo y yo, estuvimos 6 meses en un lado, un año en otro y así. Pero en este aquí es en donde
me ha tocado vivir como ese duelito de no tener cerca a mi familia, de no tener a mis tías, de no correr, de no poder ir a una casa, por ejemplo, y tirarte a otro sillón que no sea el tuyo, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con la familia. Luego, la parte también que yo no la había considerado porque siempre había estado como muy consciente de que primero tenía que tener el esposo y después a los bebés, pero llega el esposo y pues ya llega operado y por las condiciones de la vida que nos teníamos que mover de ciudad, pues tampoco se pudo llevar como a lo mejor un tratamiento, llegar a pensar en poder tener hasta el dinero para poderlo hacer. Entonces, pues ya no se armó, pues, ¿no? Y el no tenerlo, o sea, empezar a vivir ese duelo después de que a lo mejor yo vi mucha gente antes sufriendo por eso. Ahora eso me está tocando hasta ahorita, ¿no? Ya que estoy casada y ya que no se va a hacer, ya que me está cayendo el 20, me está llevando. Gracias por compartirlo. El primero, hablando de cambios de residencia, es un duelo migratorio. El duelo migratorio es eso, cambiar de residencia de un lugar a otro, y el migrar es, de repente las personas, reitero, dicen, oye, qué padre, te vas a ir a un gran país y vas a, tengo alumnas y tengo pacientes de Canadá, por ejemplo, y hablan maravillas de Canadá, pero dicen, es que no es México. O sea, está padrísimo acá y el servicio de salud y tal. A mí me tocó, digo, aquí localmente, ustedes que han viajado también por cambio de residencia, me tocó vivir en Monterrey, me tocó vivir en Celaya, y en Monterrey era una burla completa, primero porque éramos chilangos, que porque los de abajo de San Luis ya no son tan importantes, y era una de las cositas que nos pesaba. Y otra era mucho el sí pues, ¿no? Digo, los de Morelos, el sí pues lo tenemos aquí presente en todo momento, y me preguntaba, digo, sí pues, y todo el mundo, ay, es que sí pues, ¿qué es? Y entonces era como esa parte, ¿no? Y quien me lo, peor aún, quien me lo hacía como muy presente, era una compañera que era venezolana. Entonces, de repente ella decía tantas palabras que nadie le entendía, que yo dije, te quejas de mí, sí, pues, y a ti no te entendemos en realidad, ¿no? Entonces, esa parte cuesta mucho. El duelo migratorio, por un lado, cambiar por modismos, por comida, por costumbres, por hábitos, por gente de Acapulco, la playa, me refiero en general, no a Acapulco, me refiero a cualquier costa, que puedan dar sandales y short tranquilamente todo el tiempo. Conéctate a TSL20. Andar cubierto, no tienes que andar todo cambiado. La comida que en algunas zonas pica mucho, otra no pica, otra es muy seca, muy aguada. Alexa, Todo eso genera duelo. porque conéctate por Bluetooth a TCL20. Miquita, por favor, silenciemos el micrófono. Comentaba también la compañerita que el tema de la pareja, ¿no? Que ya pueden tener bebés. Este tipo de duelo es el duelo por expectativas. Lo que deseábamos que pasara y que ya no va a pasar. Por ejemplo, en cuanto se vive un duelo por expectativa, por ejemplo, con los comentarios, es muy gráfico. Híjole, es que yo deseaba ser mamá y hasta ahorita me di cuenta que sí me pesa mucho el no haberlo sido. Es que yo soñé con ser actriz y hoy me doy cuenta que ya no tengo edad, porque tal, o no sé, las bailarinas de ballet, ¿no? Que tienen que empezar pequeñitas y que cuando tienes 15 dices, ya quiero ser bailarina de ballet, no, tienes que empezar más chiquita. Entonces, ese tipo de dinámicas son duelo por expectativa. El duelo, por ejemplo, por expectativa también puede ser que nazca uno de mis hijos con alguna discapacidad, porque mi expectativa fue que mi hijo fuera futbolista y a lo mejor no tiene una piernita o tiene una discapacidad que lo limita para otras funciones para las que yo creí que iba a poder él, obviamente, funcionar. Entonces, hace 2 años tuve una consultante que ella tuvo una pérdida, un duelo perinatal. Vayan anotando los duelos, ya vimos el migratorio, el prohibido, estamos viendo el duelo por la expectativa. El duelo perinatal es el que se genera cuando ya casi nace el bebé y fallece dentro, nace muertito o puede morir después de haber nacido. Ese es el duelo alrededor del nacimiento o del parto. Entonces, esta paciente se adelantaron, sus bebitos eran gemelos, se adelantaron, nacieron de 20 y tantas semanas y los dos fallecieron. Ella a la fecha seguramente sigue con muchísimo dolor, evidentemente, fueron sus bebés, pero ella tenía, en el momento de la sesión me platicaba que ya tenía el cuarto con las playeras de fútbol, uniformes de escuelas, o sea, tenía cosas ya para al menos 6 años de vida de los bebés y pues nunca llegó a esa expectativa. Entonces, ya van 4 duelos que les comento por lo menos, dentro de muchos que vamos a ver: migratorio, duelo por expectativas, duelo prohibido, duelo que es también el gestacional, ahorita les dije, o perinatal, que van de los 4, que va a haber muchos, pero solamente para que contextualicen. Entonces, recapitulando, todo lo que ustedes hayan perdido es 100% importante. No lo minimicen
y no permitan que se los minimicen. Si perdieron a su gatito, era su gatito, punto. Es que perdió el pollito, ¿y por qué se queja? Comprarle otro. No, no le compres otro. Era su pollito. Él no quiere otro pollito, quiere a su pollito. Entonces, tengamos esa parte respetuosa, porque si no estamos siendo los prohibitivos del trabajo de duelo. Y evidentemente, muchos papás, abuelitos, hacen esa suplencia porque asumen que con eso ponen contento al niño, porque lo que más nos puede doler a los seres humanos es ver sufrir a alguien más, y principalmente a un niño. Entonces, esa parte es por el que de repente uno dice, es que yo no necesito un tanatólogo, yo voy con mi compadre y se me quita, voy con mi amiga. La amiga me aconseja, me apapacha, me da consejos de lo que ella cree que está bien, pero no valida lo que yo necesito. Entonces, hay una gran diferencia y sin duda la amiga me escucha y tranquilamente puede estar bien, pero la amiga sí mete mucho su consejería, su pensamiento de lo que es para mí, y eso me ayuda mucho. Bueno, participar en este momento, ¿qué es lo que más les ha impactado en su vida como pérdida? Y algo importante es recordar que no sufrimos solo por las pérdidas, sino porque nos resistimos a aceptar el cambio que la pérdida genera, ¿sí? Hay que aprender a vivir también después de pues tener una pérdida. De repente, en el pensamiento del duelo, obviamente, si yo acabo de perder a mi papá, mi pensamiento es que jamás voy a ser otra vez el mismo que era antes. Es evidente que no van a ser las mismas personas. Van a tener que aprender a vivir sin la que ya no está, ¿sí? A mí hace 2 meses me despiden de mi trabajo, un trabajo con el que yo tenía una expectativa de que me iba a jubilar en él. Pues ya no llegó la expectativa, ¿no? Ya no me jubilé de ese trabajo y finalmente perdí estabilidad, perdí la parte económica, perdí la seguridad de que tenía ya para pagar mi casa, pagar gastos, pagar todo. Entonces es como me quedé inestable. Una pérdida te sacude y te hace una desestabilización tan completa que la persona dice, es que ¿para dónde camino? No tengo para dónde voltear a ver, me siento profundamente vacío. Entonces, lo primero que genera la pérdida siempre es un shock. Me quedo impactado porque no sé qué hacer. Luego una desorganización. Es que, a ver, hablando de trabajo, tengo que ahorrar el dinero que tengo guardado, tengo que economizar, tengo que cambiar de hábitos, tengo que cancelar cuentas, tengo que hacer mucho para que se reduzca mi nivel de pérdida. Obviamente cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo adaptarlo a nuestras pérdidas. ¿Qué fue lo más difícil que has perdido en tu vida? Ya se os pregunté en la intervención pasada con la dinámica. Puede ser una persona, una relación, un trabajo, la salud, una versión de ti mismo. También es muy importante. De repente las personas no se dan cuenta, no nos damos cuenta que perdemos identidad, a veces por una pareja, que de repente decimos, es que es el amor de mi vida. Yo quiero que se dé cuenta que soy quien tiene que estar junto a él, junto a ella, y cambio mi vida por esa persona. Entonces, dejo de ser como yo era, pierdo mi identidad. O esas personas que de repente por un trabajo cambian su personalidad y son ahora alguien completamente diferente, traicionando su esencia. O hay personas que de repente tienen esa dinámica de ser tan libres que dicen, es que yo quiero tatuarme, usar piercing tal, pero tienen que castigarse a su persona, pues porque el trabajo lo implica. Evidentemente, son cuestiones que son más de la parte política de un sistema, y eso lo tenemos que tener presente, pero pues finalmente tenemos que también tener claro qué tanto tenemos ese respeto por nuestra propia, obviamente, identidad. Entonces, la versión de sí mismo es la que más cuesta, porque de repente es lo que más duele cuando perdemos. Es decir, si yo de repente pierdo una pareja, puedo perder mucho de lo que la pareja significaba. Sí me duele la persona, evidentemente sí, pero ¿qué nos dice la comadre? Ay, amiga, hay más hombres, ¿a qué le lloras? Hay más mujeres en el mundo, no se preocupe, compadre, va a tener otra. Sí, pero no voy a tener lo que me daba esa mujer, lo que me daba ese hombre, que me llenaba a mí, porque era atenta, cariñosa, detallista, amable, lo que fuera. Sí, entonces tenemos que darnos cuenta que no siempre el dolor es por perder el objeto principal, sino por las pérdidas secundarias que se van con ese objeto principal de la pérdida. Objeto es un decir, aunque sea una persona, hablo del punto clave. Entonces, si pierdo a una persona, pierdo muchas cosas a la vez. Perdí mi trabajo, yo, Raúl, perdí pues el tener que estar despreocupado por pagar mi casa porque está con un préstamo de Fobiste. Perdí la liberación de irme al gimnasio que yo quiera porque ahora tengo que ir al gimnasio que pueda pagar. Pues economiza porque tienes que mejorar tu gasto de la despensa, tienes que ahorrar para mantenimientos, tienes que ahorrar para tal, ¿no? Entonces, ahora yo tuve que estabilizar todo esto. Incluso hay una parte muchos que no que de repente mencionan, pues perdí mi trabajo y perdieron todos los que yo, a todos los que yo le compraba, ¿no? En mi trabajo le compraba
al de los tacos, o a la señora que vendía no sé qué, o al quien hacía tal servicio, todos ellos también perdieron. Son pérdidas secundarias y a veces de repente no nos damos cuenta qué tanto impacta una pérdida porque nos enfocamos solamente en lo principal. Es que perdí mi pareja. Ah, es que me quedé viuda. Sí, te duele mucho, te entiendo y eso es lo más profundo, pero cuando viene la reflexión al otro día del funeral es, ¿y ahora qué voy a hacer con mis hijos? ¿De dónde voy a sacar para mantenerlos? Yo no sé trabajar porque me acostumbré a estar de ama de casa. Es que no aprendí a cambiar ni el gas. Cuesta muchísimo porque son cosas que pueden parecer muy pequeñas, pero son muy grandes. Entonces, la pregunta que les haría, y que no tienen que responderla ahorita, al final tenemos espacio, ¿qué aprendiste gracias a esa pérdida? ¿Qué aprendiste después de haber perdido lo que hayas perdido gracias a la pérdida? De repente, alguien mencionó su perrito y me conmueve mucho porque yo soy muy sensible con la pérdida de los animalitos o con cualquier condición que implique que alguien pierda la vida o pierda algo de manera abrupta que genere un vacío. Y de repente es que aprendo que tenía una compañía, que tenía alguien que estaba siempre, alguna figura, que es el perrito o el animalito, atento de mí, que era incondicional, que aunque yo se me olvidara darle de comer, regresaba y me brincaba y se aventaba para jugar conmigo, ¿no? Y aunque yo lo pisara, regresaba y me perdonaba rápido. Los gatos no tanto, yo tengo gatos, esos no perdonan, ¿no? Esos sí se enojan un rato y ya no regresan, pero los perritos no, los perritos son un amor. Entonces, ¿qué aprendí? Lo que era el amor incondicional de una mascota, por ejemplo, entre muchas otras cosas. ¿Qué parte de ti nació después de ese dolor? De repente, cuando perdemos, obviamente nos asumimos como vacíos completamente aquí dentro y creemos que ya nada va a poder llenar esa parte amorosa que nos quedó vacía. Pero empezamos a encontrar que todo duelo es un terreno fértil. Es decir, es un terreno en el que si yo siembro otra semilla, va a empezar a crecer. Entonces sí tengo que tener esa confianza de que voy a poder. No voy a crecer en una semilla, evidentemente. Si yo perdí a un hijo, jamás va a crecer otro hijo, evidentemente. Pero voy a encontrar un vínculo que me ayude a conectar para yo sentirme tranquilo aún con la pérdida. Entonces, todo lo que se daña con un vínculo, Raúl pierde a su padre, Raúl encuentra un grupo de amigos diferente. En Monterrey, por ejemplo, porque me fui a trabajar para allá después de la muerte de mi papá. Entonces, encuentro un grupo de amigos que me conecta con tener vínculos saludables. O mi jefe, que era alguien que era una persona muy atenta y siempre estaba muy al pendiente de lo que necesitáramos como trabajadores. Entonces, para mí, no era mi papá, pero era una figura que si necesitaba algo, oiga, doctores, ¿qué pasa esto? Me orientaba. Entonces, ¿qué parte nace de mí? La apertura a conectar con otros, la disposición a aprender nuevas cosas, las ganas de querer hacer algo diferente, aún con el dolor de la pérdida, querer hacer algo diferente. Pasa mucho, por ejemplo, con las mamás de las personas, iba a decir de los hijos, pero puede sonar redundante, de las personas que se suicidan. Pasa mucho que cuando, pues obviamente mi hijo se suicida, me estoy muriendo por dentro, ¿sí? Uno de los duelos más catastróficos y devastadores es el de la pérdida de un hijo. Es el de los más devastadores que la literatura nos presenta. Todos duelen muchísimo, sí, pero uno de ellos es perder a un hijo. Otro duelo catastrófico de los que más duelen en la vida, perder a una pareja. Y otro duelo muy importante, catastrófico, perderme a mí en el aspecto salud. Ah, Raúl, vas al doctor, Raúl, doctor, ¿cómo estoy? Raúl, quiero comentarte que la lesión que tienes ya la investigamos bien con patología y es un cáncer avanzado. Esa es una pérdida devastadora para mí mismo. Entonces, perder mi propia vida con el contexto de que puedo morir por una enfermedad, perder a mi pareja o perder a un hijo, son las tres muertes más devastadoras que existen. En el caso de la muerte de un hijo, por ejemplo, por suicidio, las mamás evidentemente se mueren de tristeza cuando pierden a su hijo, pero creo que un grueso de las mamás que pierden a su hijo, o sea, una gran cantidad, en un periodo a lo mejor de 1 o 2 años que empiezan a reacomodar todo su dolor, lo primero que buscan es, quiero ayudar a otras mamás que no les pase lo mismo, quiero tener una asociación que ayude a que otras mamás encuentren la luz para sus hijos y que no lleguen a cometer el acto de suicidio. Entonces, esa dinámica es parte de lo que nace. Las madres buscadoras, ustedes conocen el contexto en México de cómo están las desapariciones y una madre buscadora no está buscando porque esté contenta de ayudar a nada más, está buscando obviamente el resto de su hijo si es que ya no está presente como un ser vivo, pero cuando encuentra a su hijo, no se queda ahí su labor. La mamá sigue apoyando a otras madres o padres buscadores porque la misión ahora es quiero que las personas dejen de sufrir por no poder dar una sepultura a su hijo o a su persona querida. Entonces,
Esas son las partes que nacen. ¿Cuál es el sentido que yo obtengo después de que yo he perdido? ¿Sí? Entonces, ¿qué obtengo yo después de perder? El cómo hacer una cosa diferente a lo que hacía antes. Raúl pierde a su padre, él sigue buscando estrategias de crecimiento, aún si ya lo comentamos. Es importante que comentaba alguno de los compañeros que fue cuidador de su papi, y de repente pues pasa el tema del medicamento que tiene que aplicar, se relaja mucho la condición médica y trasciende. Y él siente mucha culpa mucho tiempo. Parte de los sentimientos incómodos del duelo, pues sí, son la culpa. Evidentemente, a todos nos genera culpa. La persona que habló de su mascota, es que yo pude haber hecho más por él. La persona que pierde a un hijo por suicidio, es que ¿por qué no me di cuenta que mi hijo se iba a suicidar? La culpa siempre está presente en nosotros como dolientes. Está también la vergüenza de no haber sido capaz de hacer más por mi familiar. Puede estar también la envidia de repente decir, a mí me pasó, y son sentimientos que de repente pueden pensar, oye, pero ¿cómo crees que va a tener envidia? No seas mala onda con las personas que están en duelo. Se tiene que preguntar y es parte del proceso de la dinámica, porque la persona en duelo, por ese miedo a ser juzgado, no lo va a hablar en el mundo exterior. Él no va a decir que tiene envidia, y ahorita van a ver el contexto, excepto con el tanatólogo o con un terapeuta. Regreso después de las 7, amores. Cuando yo me gradué de la Mari, maestría, báñate ya. fuimos 5 personas. Entonces, una de mis compañeras es una mujer que tiene una familia muégano. Estaban juntos allí y todo, y fueron a la graduación de sus padres. Entonces, yo paso al estrado y paso a recibir mi reconocimiento tal. A mí nadie me aplaude. Bueno, me aplaudió la familia de ella, ¿no? Por buena onda. Pero yo así de que, ¿y mi papá dónde está? Y ya abajo del estrado pasa ella y su papá se levantó a gritar, emocionado y tal. Entonces, para mí por dentro sí fue de, es que ¿por qué mi papá no está conmigo? ¿No? Eso pasa, esa envidia se tiene dentro y no se va a manifestar como algo incómodo, malo, pero sí incómodo para mi propia persona. Entonces, dentro del proceso de repente les puede tocar que les interroguen sobre esos puntos, emociones que son incómodas, culpa, vergüenza, miedo, envidia, y no es por afectar, incluso preguntar si alguna vez has tenido la idea de estar con tu ser querido allá donde está. Es una idea indagatoria sobre posibles pensamientos suicidas. Y las personas que piensan, ¿cómo le vas a preguntar eso? ¿Estás invitándolo a que se aviente casi a un barranco? Pues no, es parte del proceso de acompañamiento, y a veces las personas que estamos en duelo nos cuesta mucho conectar en la sesión de duelo de tanatología porque nos confronta mucho ese tipo de preguntas, pero es parte del proceso para que ustedes también lo sepan. Entonces, esta parte es lo que va a ir conllevando lo de la parte de ganancias como tal. La tanatología, pues estudia como tal todos los fenómenos que están alrededor de la muerte de una persona, y en el humanismo lo que busca es dar sentido a la pérdida, que se entienda poco a poquito qué pasa conmigo aún sin la persona querida que ya no está presente. El acompañamiento que busca es que sea muy digno y respetuoso, digo, va de la mano con cuidados paliativos y otros contextos, y pues da un sentido al dolor, es reconocer y validar el dolor de la persona para que la persona se sienta acompañada, que no se sienta juzgada ni se sienta descalificada, ¿sí? Busca la aceptación poco a poco dentro del proceso de las etapas de duelo, la integración y la pared completa, y está todo tirado. Yo voy a buscar de cuáles ladrillos puedo hacerme todavía responsable de tomar y hacer una nueva pared para reconstruirme. Hay cosas que están ahí que seguramente voy a tirar a la basura porque ya es cascajo, ya no sirve. Por ejemplo, algunas creencias obsoletas. Hay creencias que ya no me sirven de lo que era la relación con mi papá. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, el de repente pensar, es que tienes que quedarte callado para todo. No sé, pues para mí ya no me sirve eso porque tengo que hablar con ustedes ahorita o en mi trabajo o con mis consultantes. Entonces, si yo siguiera con la creencia obsoleta de que yo tenía que estar callado, mi papá ya no está presente, ese elemento de los escombros ya no lo voy a usar para reconstruirme. Mi reconstrucción viene ahora de lo que a mí me beneficia en este momento de mi vida. Entonces, es lo que tienen que ir o tenemos que ir conectando en las sesiones de trabajo de duelo. El trabajo del duelo en tanatología es con la pérdida. Tenemos que trabajar con la pérdida, y regularmente se piensa que la tanatología acompaña solamente la muerte, muere la persona y ahí termina. Y pues no, nos enseña a vivir antes de llegar al proceso de muerte, y a los que nos quedamos, cómo se vive la vida aún con la muerte. Sí, nos hace que perdamos el miedo. Entonces, el tema obviamente del miedo de la pérdida, pues viene con todo esto, ¿no?
¿Qué va a pasar después? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a ser capaz? Muchas personas en los contextos, obviamente, de los libros, se menciona que tienen miedo a volverse locas y decir, es que, ¿qué tal si me quedo así para siempre? O sea, me voy a quedar con dolor para siempre. Y en la pérdida se viven dinámicas que sí pueden de repente desequilibrarnos emocionalmente y hacernos que nos vayamos al panteón todos los días, que estemos rezando todo el tiempo, que estemos de negro todo el tiempo que sea necesario, que lloremos por todo. Es parte del proceso de acomodación de las ideas y de los sentimientos que tenemos. Perder, pues es dejar de tener lo que teníamos antes. Entonces, cualquier cosa que deje de estar presente es una pérdida. Hay no significativas y hay significativas. El ser humano, por contexto de importancia, regularmente se enfoca en las significativas. Perder la salud, perder la vida, perder alguien físicamente hablando que ya no esté en este plano. Todo lo que es no significativo lo deja de lado, como que no es importante. Digo, el tema de las mascotas, bueno, pues es que puedes comprar otra mascota. Una pareja, pues consigue otra. Ah, pues te roban tu casa, bueno, pon una herrería más fuerte y ya, no pasa nada. Pero tu tarjeta, pues bueno, rápido reporta, le pide otra. A lo mejor en el trayecto ya te robaron todo lo de tu cuenta, ¿no? Perder una INE, de identidad, el pasaporte, perder objetos. Digo, está un futbolista casualmente, ¿no? Con esta pérdida de la dinámica del Mundial para México. Entonces, todo eso es como algo de, ay, pues es que sí, puede ser importante para muchas personas. Digo, principalmente ahorita el partido, pues para los de la selección, ¿no? Pero para todo el contexto que conlleva, todas estas pérdidas son importantes y reitero, si alguna persona de este contexto, de las pérdidas no significativas, llega a la sesión conmigo, es igual de importante que si llega con esto. El acompañamiento que tengo que dar tiene que ser igual de profundo, porque para la persona es el 100% de su dolor. Una persona que la estafaron, perdió 300,000 pesos, no está contenta por nada. Acaba de perder gran cantidad de su patrimonio y pierde estabilidad y pierde confianza y pierde todo. Entonces, no es menos importante porque sea un tema material. Es muy importante y tenemos que darle lugar. Algo que está pasando mucho en la actualidad es esta condición de perderse la experiencia de otros, ¿no? El famoso FOMO o el YOMO, que es como la alegría de perderse algo. El FOMO es como ese miedo de chin, y si me lo pierdo, y si no llego a tiempo, y si no disfruto. ¿Cuánta gente no se compró playeras del Mundial porque estaba el Mundial, ¿no? Y finalmente tenían que usar playera de la selección. O cuánta gente no está, y más los niños ahorita, pues con las estampitas de Panini, ¿no? Y tienen que comprar todas las estampas que puedan porque tienen que juntar el álbum lleno y ya. Ya se llenó el álbum y ahora ¿qué sigue? Pues el álbum de lo que venga porque ya acabamos con esto. Entonces, ese miedo a perderse experiencias gratificantes u oportunidades que otros viven hace que de repente perdamos identidad, que empecemos a aventarnos a ver cómo le hacemos para pertenecer, pero eso nos quita mucho esta parte de identificación personal o de toma de decisiones. Entonces, este tema del FOMO y el YOMO sí están siendo muy, pues muy significativos. Digo, el YOMO es más la alegría de perderse algo. Es lo que nos pasa mucho a los de 30 para arriba, que de repente tenemos una cena y decimos, ay, la cena, tengo que vestirme de traje y tal. Y por algo nos dicen, ¿qué crees? Se canceló la cena y tú, ay, gracias a Dios, ya no tengo que salir de mi casa. Entonces, digo, el FOMO creo que lo tienen más las personas más jovencitas en este momento de vida porque es como esa parte de, tengo que pertenecer, ¿no? Tengo que pertenecer, es como, si vieron ya Toy Story, saben qué pasa con la niña, ¿no? Cuando decide entre juguetes o su tabletita esta de la Lily Pad. Entonces, ese parte es el FOMO, es que para pertenecer tengo que hacer más de lo que hacen los demás. Ayer veía algún tipo de reel, algo así, de un médico que compró un boleto porque dijo, es que yo tenía el FOMO de ir a un partido, pues quería meterme a esta dinámica y me costó 280,000 pesos. O sea, fue ayer nada más a la tarde al partido a mojarse, a ver que perdiera su selección, pero invirtió 280,000 pesos. Entonces, esa parte también nos hace perder mucho sin darnos cuenta. Y obviamente el FOMO tiene mucha conexión con las pérdidas que llevan a algún tipo de conductas que sean más de llenar con otro tipo de contextos como los vicios. Por ejemplo, la ludopatía. Es que yo tengo que hacer más y apuesto y tomo y fumo. Entonces hay que tener cuidado porque, reitero, FOMO está siendo muy característico de las juventudes, adolescentes, niños, y puede ser que estimule que en ese miedo a perderse las cosas gratificantes se vaya buscando más y más y más, dejando de lado su propia identidad. Entonces, el miedo a perder muchas veces nos hace perder también la vida que tenemos. A veces de repente por estar preocupados por qué pasa el día que me muera, pues no viví. O sea, realmente
algún día me voy a morir, o sea, es una ley que voy a morir algún día. Y por estar angustiado, es que tengo que estar pensando porque qué tal si un día me muero, sí, pero mientras, ¿cómo has vivido? ¿Cómo has estado presente en lo que está pasando hoy? Hay quien ahorita estaba hablando de que la niña tuvo fiebre ayer y es que hay que hacer, hay que llevarle la consulta, total. Ok, pero esa es una sesión, una hora nada más. ¿Qué tanto nos cuesta conectarnos a un momento preciso? ¿Qué tanto nos cuesta comer nuestra hamburguesa y disfrutarla completa? Como hámster echártela, porque tienes que seguir. ¿Cuánta gente ahorita ya está pensando que acabe la clase ya porque me tengo que ir corriendo y tengo que hacer y tengo que salir, tengo que cenar y tengo que... Estamos en esa dinámica de velocidad y este FOMO pues nos impacta a todas las personas. Y obviamente en el FOMO pues finalmente tenemos esta dinámica en la que nos cuesta mucho llenar ese vacío porque no hay con qué. O sea, si yo no tengo dinero para ir al mundial, ¿cómo le hago? Pues me voy a arriesgar a correr ahí en la parte del ángel y arriesgo mi vida, ¿no? Como le pasó a las personas. Entonces, se dan cuenta, este tipo de dinámicas de búsqueda pueden ayudarnos a perder más que a ganar y obviamente, pues es lo que está generando que la dinámica de pérdida dé más miedo. ¿Por qué? Porque finalmente nos damos cuenta de que ahora no tenemos una estabilidad, no una seguridad. Todas las pérdidas que conlleven algún tipo de dolor por haberlo dejado de tener lo que tuvimos, nos genera un duelo. El duelo va a ser toda esta acumulación de sentimientos y emociones que se da después de una pérdida. Y el trabajo de la tanatología es acomodar el duelo. El duelo, seguramente han escuchado el contexto de duelo y el contexto de luto, ¿sí? Que son dos contextos que de repente en la vida los hacemos como si fueran sinónimos, pero son muy similares en cuanto a contexto, pero en origen como tal, en acciones o en profundidad, pues tienen una diferencia importante. El duelo va a ser todos los sentimientos que se acomoden y emociones dentro de mi proceso emocional. Yo me siento triste, tengo que acomodar mi tristeza, mi miedo, mi angustia, mi incertidumbre, mi frustración. Todo lo tengo que ir acomodando en la parte emocional, en la parte racional, ir conectando todo para que yo me pueda ir equilibrando y seguir adelante. El luto es lo que pasa hacia el exterior, lo que yo muestro de lo que me duele. Es decir, cómo yo me mantengo, digamos que con un pequeño escudo hacia afuera para que noten que yo estoy triste todavía. Hay personas que pueden tener un luto muy marcado y de repente es obviamente el llanto constante porque les duele evidentemente, pero también vestirse de negro todo el tiempo, pero también tener un moño todo el año en sus redes sociales, pero también colgar un moño en la puerta y tenerlo ahí, pero también para todo decir es que se murió un papá. Ese es un luto que estamos externando de manera constante. El duelo es interno, es mi parte personal interna. A veces cuesta mucho de repente calificar y cuesta menos descalificar, es decir, invalidar al otro, porque asumimos que como no está roto, no lo vemos que esté tirado llorando, no le duele tanto. O sea, es que Raúl en el funeral de su papá andaba platicando con la gente, andaba como si nada, mientras su pobre familia lloraba mucho y estaban en una silla así doblados de dolor, pues en ese momento no era necesario para mí tener que estar haciendo eso. Tuve mis contactos con la parte de lo que me dolía, pero mi dolor estaba ahí. Hay una anécdota que comentan en un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, que habla de un niño que ella le pregunta cómo está, ¿no? Respecto a una pérdida que tuvo. El niño perdió a su mamá por cáncer. Entonces le pregunta que cómo se siente. Y el niño de repente contesta, es que yo hubiera preferido perder un brazo o tener una herida importante y tal. Y bueno, pues el contexto inicial es como, mira, qué sacrificado, ¿no? El niño hubiera preferido perder parte de su cuerpecito en lugar de perder a su madre. Y no, el contexto de esta respuesta va más a que si el niño, él mismo decía, si yo hubiera perdido mi bracito, tendría una venda aquí llena de sangre probablemente, o una venda. Y las personas dirían, pobrecito, mira, se lastimó su bracito. Pero como no tiene nada físicamente, las personas dicen, es que no le duele. O sea, a ver, yo no veo a Raúl mal, yo lo veo como si nada. Y a la fecha, muchas personas de repente me preguntan por mi trabajo y es como de, ¿cómo está Raúl? No, pues bien. Se ve que no te pegó. Y yo, pues sí, sí me pegó mucho, pero pues no voy a llorar contigo en todo momento, ¿no? Ya tengo mis momentos para contactar mi dolor. Entonces, esa parte es muy importante, que tengamos contexto, que el duelo es todo lo que pasa internamente, es una guerra, pensamientos y emociones en el que estamos todos desacomodados y no sabemos ni qué hacer, no sabemos cómo estabilizarnos para poder tomar decisiones de lo que viene. Por eso es importante que tengamos presente que en los duelos no hay que tomar decisiones que sean radicales, como el tema de las herencias, como el tema de repente de que me acabo de quedar, por ejemplo, sin mi padre o mi madre,
y una pareja me dice, oye, ¿y si nos casamos? No contesten, porque van a decir ustedes lo primero que venga de su necesidad respecto al duelo. El duelo está así, no estoy como una revolución. Entonces, primero déjame acomodar mis ideas y después veo. O te ofrecen un trabajo. Oye, ¿te gustaría irte a trabajar a tal lugar? Que sí acepto. No, espérate. En duelo, no. Acuérdense que estar en duelo y estar enamorados genera desconexión. No tenemos que decir que sí a la primera. Hay que estabilizar primero las emociones y saber qué sí y qué no necesita. Entonces, cuando estemos en duelo, no tomemos decisiones que sean trascendentales. No es como de, híjole, ya, ¿a quién le dejo la herencia? Soy la viuda. Se la voy a dejar a mi hija y a mi nieto. No, descanse, recuperes un poquito del tema físico, del desgaste físico que trae un duelo, y ya después usted puede decidir claramente, ¿sí? Porque el duelo nos hace actuar de manera inmediata, pero por tratar de evadir ya eso que nos sobrecarga a lo que está pasando acá adentro. Entonces, no tomen decisiones apresuradas cuando estén en duelo, por favor. Y pues el miedo más grande que tenemos los que hemos vivido un duelo es pensar que ahí nos vamos a quedar para siempre, que vamos a vivir en duelo eternamente, y eso agobia mucho porque la gente se pregunta, ¿cuándo voy a dejar de sufrir? O sea, la gente me pregunta, dame algo, dime algo, por favor, que me haga cambiar porque de verdad ya no puedo. O sea, me la paso sin dormir, sueño, escucho su voz, huelo su loción, lo que puede pasar, y solamente dense oportunidad de irlo contactando. No lo nieguen, pero pues sé que cuesta hablarlo con cualquier persona. Por eso es importante el acercamiento, si lo requieren, con alguien que sea más experto en acompañar el dolor. Los duelos, de repente nos preguntamos los seres humanos, oye, ¿cuánto tiempo va a tardar en esto? O sea, yo quiero que sea rápido. El mundo regularmente como proceso no tiene un tiempo definido. Depende de cada persona, depende de la personalidad que tenga este personaje que lo viva, depende del género. Hombres de repente somos más resolutivos, mujeres se conectan más con el dolor afortunadamente y sí lo viven de manera más sensible. El hombre es como, tengo que resolver, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que seguir. Eh, la edad evidentemente impacta mucho en cómo se vive el duelo y el tiempo que dure. El tema que tengamos también de cultura, ¿no? A lo mejor de repente, entre más sabemos intelectualmente, más tenemos cosas que buscar y empezar a tosigarnos de información. El tema también del ego, de repente, ¿no? O sea, es que a mí no me duele. ¿Yo por qué voy a llorar por un padre que nunca me dio dinero? ¿Por qué voy a llorar si me violentaba? ¿Por qué voy a llorar? Todo eso puede ser un factor que genere que el duelo se retrase o a veces se congele y se complique. Que se congele quiere decir que se queda ahí, que pueden tardar muchos años para que se den cuenta que están en duelo. O que se retrase quiere decir que no han contactado todavía con el dolor. Una persona perdió a su padre. Él es un hombre que es súper así, echa relajo, chistes y todo. En el funeral así estuvo, echando relajo, cantaba, hacía reír y todo el mundo decía, es que se ve que no le está doliendo, o sea, qué bueno que está tan recuperado, no tan rápido si su papá se murió. Pasaron como 6 meses y algún día se proyecta él en una vitrina, en un aparador, había un negocio de trajes, él se proyecta y se ve reflejado en un maniquí de un traje que se parecía a un traje que el papá usaba o que usó alguna vez en la vida, y él se refleja, se parecía mucho físicamente, él se ve y cuando él ve la figura de su padre, ahí empieza el duelo, ¿sí? Alguna persona comentaba en un taller que su mamá falleció cuando ella tenía 24 años. Ella estaba saliendo de la normal de maestros y tenía un hermano de 18 que tenía síndrome de Down. Entonces la mamá fallece y le dice, por favor, hija, cuida a tu hermanito depende de ti, él no puede solo. Y ella se enfocó en ser la nueva mamá, porque era la hermana, pero fue ser la nueva mamá del muchacho y lo estuvo cuidando. El muchacho pues creció y era lo más independiente posible, y a los 35 ella tiene algún evento que sucede y ¡pum!, se desencripta profunda. Entonces, un duelo congelado es como si yo le pusiera hielo al corazón, no siento nada, no, yo sigo la vida, algún día se va a descongelar. Un duelo complicado va a ser el que de repente yo empiezo a tener condiciones secundarias porque mi duelo ya me llevó a otro. Por ejemplo, yo puedo tener una diabetes previa y de repente se muere un familiar y yo digo, pues yo para qué me cuido. Mi razón de ser era mi papá, ¿para qué me voy a cuidar? Mi duelo se va a complicar ahora con mi propia enfermedad que yo tenía y entonces va a ser un doble duelo. ¿Por qué? Porque ahora me preocupa mucho que ya me compliqué la diabetes, la hipertensión, yo tenía un cáncer que trata y lo dejé de ver porque me duele la pérdida de mi familiar. A veces de repente también hay duelos que se entrelazan, muchos duelos que se conectan entre sí
y que parecen un tapete que está todo bien, bien amarrado. Entonces, de repente, ahorita comentaba una compañerita, ¿no? Que perdió a sus papás en COVID y todo. En COVID muchas personas perdieron papá, mamá, hermano, tío, abuelito. Entonces, de repente ¿a quién le lloro de los cuatro primero? Eso genera mucha culpa porque ¿a quién le voy a llorar de los cuatro, no? Venezuela, ahorita con todo el tema que tuvieron, Acapulco, con los huracanes, pierdes a tres, cuatro familiares y es como, ¿cómo divido mi corazón para llorarle lo que merece cada uno? Todos merecen mi llanto, pero ¿a quién le lloro primero? Lo importante de los duelos que son entrelazados es ir acomodando duelo por duelo, ir desenmarañando y a ver, trabajamos aquí el primero, el segundo. ¿Cuál es el más importante? El que le haga sentido a la persona. La persona va a decir, ¿sabes qué, Raúl? De verdad, no aguanto, me estoy muriendo de tristeza porque perdí mi trabajo, porque de mi trabajo dependían mis hijos. Y ahora me preocupa que mis hijos no van a estudiar en la escuela que estudiaban antes y yo no voy a poder ir al club que iba antes, ¿no? Que puede sonar muy superficial, pero a fin de cuentas es importante para él. Entonces, bueno, acomodamos el tema de tu despido laboral, acomodamos el tema de esta parte de a lo mejor el estatus que tenías antes y vamos con la parte de tu identidad, qué tanto la economía te determinaba como un ser humano valioso, ¿no? Para tu perspectiva. Tenemos que ir acomodando. Y pues con este proceso de trabajo de duelo, les comentaba que no hay un tiempo. El tiempo, no es sufrimiento, y no hablo de que tenga que ser de que todos los días llore, pero hablo como sufrimiento en el aspecto de que en el primer año de vida es el año de las primeras veces, ¿sí? Si hoy se muere mi papá, hoy sí, 6 de julio, mi papá casualmente, miren, cumple el 10 de julio, es cumpleaños. Entonces, en 4 días era su festejo de cumpleaños. Cuando mi papá se muere el 30 de abril. Entonces, mi sobrina cumple el 5 de mayo. Primer cumpleaños de la niña sin mi papá, sin su abuelito, pues. 20 de mayo era mi cumpleaños. Mi primer cumpleaños sin mi papá. 21 de mayo, cumpleaños de mamá. Su primer cumpleaños sin su esposo. 6 de junio, cumpleaños de mi hermana. El primer día sin que papá la festeje o la felicite. 10 de julio, el primer cumpleaños que no le podemos hacer un pastel a papá. Y así como eso, obviamente, Día de Muertos, Navidad, el cabo de año. El primer año va a ser el año de las primeras veces para todo lo que se viva. Entonces, cada vez que hay una primera vez de recontacto es, hoy otra vez, ya viene su fecha de nacimiento, ya viene su cumpleaños, pues, ya viene el Día del Padre, el Día de las Madres, era el aniversario de bodas, el Día del Amor y la Amistad, y es que era mi novia de toda la vida. Ese año, por eso es el tema sufrimiento. Pero el duelo se puede prolongar saludablemente hasta 2 o 4 años. Entonces, nada más ténganlo como un contexto, porque pues de eso depende esto que están viendo aquí en la pantalla, ¿no? De que hay muchos trabajos de duelo que podemos hacer, ninguno acorta, todos acomodan de una forma diferente. Y puede ser por etapas el trabajo que nos enfoquemos, pueden ser momentos, puede ser por tareas. Todo esto depende de lo que necesite cada consultante. Por eso hay muchas teorías y mucho material para trabajar con duelos, pero eso depende de lo que la persona necesite. Alguien comentó, es que la terapia psicoanalítica a mí me fascina. Excelente. Hay quien la humanista le va a servir mucho, hay quien la terapia por esquemas, cada quien va a encontrar el mejor lugar para conectar con su terapeuta. No es una obligación que todos tengan que ver con el humanismo. Hay quienes dicen, es que yo humanismo no, porque te apapachan mucho y yo quiero mano dura. Cada uno decide lo que necesite y lo que le es más funcional. Solamente el contexto es, el duelo no va a dejar de durar al menos un año con las primeras veces y a veces 2 a 4 años. Que cada vez se atenúe más el sufrimiento con el contacto del recuerdo es diferente. Hoy si hablo de mi papá, yo puedo hablar y decir, no pasa nada, se murió y se cayó de un infarto fulminante, tal. Pero hace 14 años yo lo decía y lloraba luego, no me ponía mal. Entonces, tengan paciencia, por favor, los duelos no son de velocidad. Esta es una de las etapas que se trabajan, que es la más es contextual. La presentación la van a tener para que ustedes pues si no notaron algo, lo tengan. Son las más generales como tal, pero hay más modelos. Neymeyer u otros, Bowlby también, tienen otros métodos de trabajo de duelo. Pero en cuanto a Elizabeth Kubler-Ross, bueno, tenemos la negación. En el momento que decimos, no es cierto, no puede estar pasando. La ira, ese enojo desmedido porque, ¿cómo es posible que me hayas dejado sola con mis hijos? O sea, ¿quién te crees que eres? Te mueres y ya me dejas aquí como si nada. Y no que para toda la vida. O también estoy enojado o enojada con el que atropelló a mi hijo. Desgraciado, venías borracho. No, es que señora, me quedé dormido. Venías borracho y mataste a mi hijo. Estoy enojada con la enfermera que no le pasó el medicamento, con el doctor que no lo salvó.
con Dios estoy enojada también. Entonces la ira va a ser con todos. Negociación, empiezo a buscar estrategias de, mi hijo tiene cáncer, está muy grave y me dijeron que probablemente no responda. Y digo, a ver, Dios, te prometo que si tú lo salvas, yo te voy a hacer una ofrenda, yo te voy a hacer 10 misas, yo voy a dejar de tomar. Empezamos a negociar, pero nunca llega la respuesta a la negociación. Y entonces nos deprimimos. Viene la depresión, que no tiene que ver con el contexto psiquiátrico. No es que estemos deprimidos psiquiátricamente, sino es una etapa del proceso. Estamos deprimidos en la parte del proceso de acomodar el duelo y finalmente viene la aceptación. Esa parte en la que digo, ok, me queda claro que ya no va a volver y que tengo que seguir. Cuando falleció mi papá, les comenté que me fui a trabajar fuera del estado y todo, y en algún momento tuve que regresar porque iba a hacer mi mudanza y varias cositas acá en Morelos todavía, y llego en la noche y estaba yo en la terminal de los Pullman y todo, y no había taxis, dije, no hay taxis, dije, ya es tarde. Dije, pues le marco a mi papá, saco el celular y le marco. Mi papá nunca dejaba más de un tono, si acaso el segundo tono, y me contestaba, luego, ¿qué pasó, hijo? Y aquí yo el marco y estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta como el quinto tono fue cuando así, me cayó el 20 y dije, ya cuelgo, ¿no? O sea, ya estaba muerto, ya no iba a contestar, pero mi aceptación no llegaba porque no me daba cuenta, o sea, como que lo había bloqueado. Como alguien comentó, es que no me acuerdo el año. Es natural que nos pueda pasar eso y es un efecto protector del cerebro hacia el trauma que nos genera la pérdida. Entonces, seamos pacientes y comprensivos. Es un poquito más de desglose de lo que ya les comenté, solamente para que lo tengan ahí como más ejemplificado. Momentos del duelo, ya les comenté hace un ratito, estoy en shock a la primera, me desorganizo y ya después dije, bueno, está bien, voy a poder, pero ¿cómo voy a poder ahora sin él o sin ella? Me voy a acomodar con lo que tenga. Es que yo antes siempre almorzaba con él todos los domingos, pues ahora almuerzo solito. Es que siempre íbamos juntos de paseo, ahora voy solito o consigo un nuevo compañero de paseos. Tengo que encontrar estrategias para reacomodar un poco lo que se desorganizó, porque no hay otra estrategia que supla obviamente lo que perdí, ¿sí? Igual les comenté que hay tareas, son métodos más largos, nada más es contextual, para que sepan que no hay un modelo único y que acompañar el duelo es más bien conectar con la persona. El humanismo es estar para ti. Acuérdense que el humanismo tiene que ver mucho con el enfoque centrado en la persona. Este enfoque centrado en la persona es, ¿qué necesitas tú que yo pueda hacer para acompañarte correctamente? ¿Por qué? Porque si yo hago esas tareas en automático como receta, de los que estamos aquí, la mitad va a decir, a mí ni me sirve eso que me estás diciendo. O sea, a mí nada más escúchame. Perfecto. Contigo es pura escucha, contigo es esto. Las estrategias las voy a ocupar de acuerdo a lo que tú necesites. Por eso es enfocado en la persona, ¿sí? Igual, tareas que tenemos o que podemos hacer, de acuerdo a Burden, por ejemplo, esto, todo se adapta a la persona. Hay personas que no les gusta, fracturó, no imagínate, quieren la hacer nada de esto. espinilla. Esos son clavos. El duelo es ir a través de él. Duelo que no se habla, Les dejan ahí quién sabe cuántos duelo que no meses se y luego ya logra se los vivir, quitan. no se procesa. Entonces tenemos que encontrar el sentido de la pérdida y encontrar las ganancias secundarias. Como contexto puede ser más mental, no lo tienen que escribir, pero lo pueden escribir ustedes. Se me fue el calcetín. Invitaría a hacer un ejercicio en el que tengamos dos columnas. En una columna voy a poner mi pérdida y en otra, ¿cuál fue mi ganancia secundaria? Yo sé que fríamente pueden decir, ¿cómo voy a ganar algo de que se muera mi abuelita? Es evidente que la primera respuesta va a ser esa, ¿no? En esa resistencia del dolor. Pero ¿cómo me siento hoy después de haber perdido a mi familiar? Entonces, mi pérdida fue, Raúl, perder mi trabajo en abril. ¿Cuál fue mi ganancia? Encontrar estrategias para poder ser independiente, para poder crecer por mi cuenta, para poder darle lugar a mi carrera sin tener que estar yo con una persona que con la que no conecto como jefe, por ejemplo. Sí, yo sé que la catástrofe está acá. Te corrieron del trabajo. Sí, esa catástrofe no la puedo quitar, no la puedo yo borrar así y decir, ya, no pasó. Sí pasó, ya no tengo trabajo. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta pérdida? Mis ganancias son todo lo que descubro que soy capaz de hacer que no veía por estar acá. Sí, entonces, esa columna ustedes pueden hacerla de todas las pérdidas que ustedes tengan significativas, igual no significativas, y dense cuenta que de todas tienen al menos una mínima ganancia. Ser más independiente, ser más creativo, ser más libre, ser más sensible. Hay personas que antes de una muerte no conectábamos con la tristeza por nada. Y ahorita hay gente que dice, es que para todo lloro. Qué bueno que te permites ahora llorar para todo. Entonces, dense cuenta cuál fue la ganancia personal, emocional, intelectual, espiritual, la que sea,
porque siempre hay una pequeña ganancia que queda después de la pérdida, aunque sé que al principio, si es muy reciente, cuesta mucho encontrarla. El duelo, pues es como todo esto que ven aquí, un laberinto, un empedrado, montañas rusas, camino espinoso, un rubric que no se puede nunca acomodar porque siempre está todo desacomodado. Y les quedan preguntas que pueden ser importantes para su propio proceso, no las tienen que responder. ¿Cómo estás en tus duelos? ¿En qué etapa te encuentras de las 5 que comentamos? ¿Cómo has logrado salir? ¿Cómo logras salir? Hay gente que dice, es que yo me fui a hacer deporte, es que yo me fui a leer mucho, es que cada uno tiene sus técnicas y realmente no tiene por qué servirme a mí. Hay que a lo mejor va a decir, es que Raúl, vete a correr, vas a ver cómo se te quita. No me gusta correr. Ah, no, pues entonces, pues ponte a hacer pasteles. No me gusta la repostería. Tenemos que encontrar lo que nos conecte a nosotros, no lo que le conectó al otro para su beneficio, ¿sí? Tipos de duelo ya les comenté, solamente para que tengan ahí un poco de panorama de algunos otros. El que no comenté como título de duelo es el suspendido, que es el de las madres buscadoras que les comenté. ¿Por qué? Porque como no tengo un cuerpo, puntos suspensivos. ¿Duelo o no duelo? No hay cuerpo, no hay duelo. Y es el pensamiento de quien vive eso. Si mi hijo está secuestrado, hasta que no lo vea aquí, vivo o muerto, no existe el duelo. Primero tienen que trabajar el duelo de haber perdido a su hijo porque no lo pueden ver, y ya después, si aparece vivo o no vivo, ahora trabajar el duelo de esa pérdida ya con el tema de la muerte. Pero el suspendido es, no está mi hijo porque lo secuestraron, 3 puntos suspensivos, no hay duelo todavía. No hay cuerpo, no hay duelo. Entonces tenemos que tener presente eso. Los demás ya los comenté durante todo el proceso, ya para que los tengan de este recuerdo. Opción del duelo ya lo comenté también, cómo se considera que se... Hicimos pollito a la mexicana. Ya les comenté también que es parte de lo que puede hacer que se alargue más la edad, el género, temperamento. Y 2 contextos importantes son la santificación y la satanización. Eso alarga mucho porque de repente cuando ven a una persona, ¿qué decimos? Era un santo mi marido, o sea, me engañó como con 5, pero era un santo y ya está en el cielo ahorita. O al contrario, ¿no? Hay quien tuvo una consultante que empezamos a trabajar duelo y de repente me dice, ay doctor, es que ahorita que estoy en confianza, qué bueno que se murió ese desgraciado. Y empieza a contarme todo lo malo que quería expresar porque en la familia no lo podía contar, porque ella estaba de verdad agradecida que él se hubiera ido porque la maltrató muchísimo en vida. Entonces, podemos tender a santificar, a ponerlos en un altar allá en el cielo o a satanizarlos. Eso también es parte del proceso que tenemos que ir acomodando en tanatología para que la persona más bien lo humanice, o sea, lo pongas en un punto medio. Todos decimos, ay, mi papito se murió, era muy bueno, tal, hasta que te acuerdas que no era tan bueno al 100%, era un ser humano, como todos nosotros. No tiene por qué ser bueno o malo de manera radical. Y el que haya muerto no borra todo lo que haya pasado. Alguna vez alguna persona, un adolescente, le reclamaron completamente, ¿no? En un funeral, o sea, es que ¿por qué no lloras? Tienes que llorar, parece que no te importa. Resulta que el que había muerto era el abuelo materno. Entonces, a ella la estaban regañando y todo. Más adelante se entera la familia que el abuelo la violaba desde pequeña. Entonces, ¿en qué momento ella tenía que llorar por el abuelo? Finalmente era un duelo que ella tenía guardado acá que no había podido expresar, pero la familia obligaba, ¿no? Al contexto de. Entonces, a la familia santificó a ese abuelito. Ay, ese abuelito se murió y todo, pero no era un santo. Entonces, tenemos que tener esa parte de recordar que somos seres humanos y desde ahí poder conectar con lo que necesite la persona que está viviendo el duelo. Diferencias que ya les comenté de manera general. Y algo muy importante es, por ejemplo, en muerte de un bebé. Es muy tendiente que la pareja no sobreviva como pareja porque siempre se va a asumir que uno sufre más que el otro. A ver, Raúl, es que no lloras por el bebé que se nos murió. Oye, tengo que trabajar, ni modo que no trabaje para mantener la casa. Tú estás aquí llorando todo el tiempo. ¿Qué quieres que haga? Ni modo que me quede aquí contigo. Entonces, el hombre puede ser que salga más a flote porque está haciendo cosas y la mujer está contactando más su dolor. O viceversa. No hablo de que sea hombre o mujer estrictamente, pero uno de los dos va a parecer que sufre más que el otro y eso desconecta la relación. Entonces, una gran cantidad de personas que pierden un bebé puede ser que ya no sobrevivan como pareja. ¿Por qué? Porque siempre se asume que el otro sufre menos que yo y que no le importó tanto lo que perdimos, que estaba en común, que era nuestro hijito. Entonces, bueno, nada más como contexto de que hay muchas diferencias en cuanto a género, pero eso es muy importante marcarla. Y las muertes devastadoras que ya les comenté, la muerte de la pareja, la muerte propia, o sea, un diagnóstico médico personal o la muerte de un hijo, ¿sí?
Y bueno, aquí nada más hay algunas pequeñas características que las van a quedar ahí para que las tengan ustedes presentes, porque son nada más sugerencias, no es parte de un trabajo, son más contextuales y más genéricas. Y pues algo importante es, de repente preguntamos, ¿qué le puedo decir a alguien que tiene duelo? Hay personas que me hablan y me dicen, oye Raúl, dime qué le digo a mi hermana, es que se murió su hijo, es que se murió tal. Mira, ¿qué sí puedo decir? No encuentro palabras para expresar lo que siento en este momento. Te acompaño en tu dolor. No me puedo imaginar lo difícil que es para ti. Estoy aquí, te abrazo, te escucho. ¿Cómo estás en este momento? Esta pregunta sí es muy puntual, que lo hagan así de como está escrita. ¿Cómo estás en este momento? Si yo le pregunto a alguien que ayer falleció su papá y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo quieres que esté? O sea, ¿cómo me preguntas? Se murió mi papá ayer y me preguntas cómo estoy. Me estoy muriendo de tristeza. Entonces tenemos que ser muy certeros en preguntar de manera respetuosa. ¿Y cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? La persona va a decir, hoy amanecí un poco menos cansado, un poco más tranquilo que ayer. Es más aliviante y más respetuoso al preguntar él tranquilamente, ¿y cómo estás? Pues está mal, evidentemente, perdió. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te ayude con tus hijos mientras vas a hacer trámites? ¿Quieres que haga un trámite por ti? No le van a quitar el dolor con eso, solamente van a poderlo apoyar en lo que su cabeza no puede conectarse, como pagar la luz. ¿Quieres que te eche la mano con los pagos? Yo voy a pagar si gustas, en lo que tú te enfocas en esta parte, o algún trámite que te falte hacer del tema de la funeraria, si quieres yo lo checo. O quiere, mira, te dejo un poco de sopa, aquí está. A veces de repente queremos ser como la sombra. Es que vine a comer contigo para que no estés sola. No te pedí que vinieras a comer conmigo. O sea, mira, te traje una sopita, te la dejo. Si deseas, aquí está. Si me necesitas cualquier cosa, llámame, por favor, aquí estaré. Eso se llama estar sin estar. No tienes que estar encima de la persona. Oye, cualquier cosa, yo aquí estoy. Acuérdate que aquí estoy y ya. No tengo que estar, oye, ¿quieres algo? ¿Quieres que vaya contigo? No, la persona no quiere que estemos encima. Quiere disfrutar su momento, llorarlo a solas, ¿sí? ¿Qué no debemos decir? El tiempo lo cura todo, no llores que ya está en un lugar mejor, tienes que ser fuerte, déjalo descansar, ya pasó mucho tiempo, ya supéralo. A tu difunto no le gustaría verte así, no exageres, es que es muy joven, o sea, perdiste un bebé, pero puedes tener más hijos. O perdiste un hijo, pero tienes otros hijos que también son importantes, tienes que darle su lugar. Todo esto es muy irrespetuoso, muy grosero y no tiene ningún tipo de sentido de ayuda, ¿sí? ¿Y cuándo acudir a un tanatólogo? Cuando tengamos un diagnóstico de enfermedad de larga evolución, dictamen de desahucio, presencia de una pérdida significativa que ya vimos cuáles son, dificultad para hacer que mis recursos me ayuden a sobrevivir. O sea, ya no puedo solo, me estoy hundiendo de tristeza, ya no puedo, mi duelo ya está muy complicado para mí, no es sano, siento que estoy vacío, ya no me puedo recuperar, me siento demasiado perdido y con cualquier pérdida que yo considere que me está haciendo tanto daño y que no estoy pudiendo solito salir adelante, ¿sí? Y bueno, nada más es como una reflexión que les dejo para recordar. La vida no nos pregunta si queremos perder, nos pregunta qué vamos a hacer después de perder. Hoy deseo que salgas de aquí entendiendo que perder no siempre significa terminar, a veces significa comenzar de nuevo y el amor no desaparece. Va a cambiar la forma en que podemos enfocarnos en conectar. Platicaba con una persona que falleció su hijo y, bueno, quedaron sus dos nietos y todo. Entonces, su enfoque, obviamente, en el sentido de la pérdida es, ahora voy a cuidar de mis nietos como si fuera mi hijo porque los amo demasiado y son la figura que me representa a mi hijo. Entonces, es algo que sé que cuesta y va a costar mucho, pero es parte de lo que les deseo y, pues bueno, con esto termino la presentación y dejo abierto el espacio para preguntas. Tenemos todavía más de 15 minutos, así que lo que deseen preguntar o cualquier duda que tengan, aquí estoy. Todo esto que les estoy compartiendo es parte del contexto de lo que vamos a aprender si ustedes desean aplicar pues, su conocimiento con nosotros en el diplomado en tanatología para humanistas. Ya les comentó al principio de la grabación de Jenny, tenemos el diplomado en tanatología para humanistas que empieza el 20 de agosto, jueves 20 de agosto. Las clases son de 5 a 9 y es totalmente en línea. Entonces, bueno, ese es el pequeño comercial. Si ustedes quisieran aprender a acompañar procesos, pero pues ahorita estoy aquí para acompañarles a ustedes y quisiera escucharlos, platíquenme cómo están, cómo se sienten y si tienen alguna pregunta en particular que yo les pueda responder. Hola, ¿me escucha? Y te escucho, Leslie. Gracias.
Yo tengo una duda. Mucho tiempo tuve en mente como esto del duelo patológico. ¿No existe entonces como tal? Existe cuando el duelo se empieza, el duelo es una emoción, un sentimiento que debe ser fisiológico o normal, digámoslo así. Todos los que perdemos tenemos un duelo, se acomoda y ya se recupera la persona de su tristeza o dolor. Pero cuando llega a traspasar una línea, por ejemplo, en tiempos, vimos que de 2 a 4 años es un proceso que puede durar naturalmente. Llevas 15 años y lejos de que lo sigas recordando, porque ya comentó alguien, es que tiene 15 años de muerto mi papá. Sí, yo también tengo un papá de 14 años, lo sigo recordando, pero si lo sigues recordando con sufrimiento y vives en la desolación constante, ya no es algo natural, ya es una parte patológica. O comentaba, una persona que tenía una enfermedad, que es una patología previa, y el duelo hace que se desconecte de cuidar su salud, convierte el duelo en algo patológico, pero a consecuencia de que la desconexión por el duelo genere que sus enfermedades se compliquen. Entonces, sí existe el duelo patológico y el duelo patológico se considera que va a ser cuando los síntomas de dolor se manifiestan de manera continua y no ceden. Hay duelo, en el duelo como tal, hay un duelo que se llama del cuerpo y un duelo del alma. Duelo del alma, me siento vacío, desolado, incompleto, no siento que nada me llene, siento que ya se me acabó la vida en pensamiento y sensaciones. El duelo del cuerpo genera que yo sienta todo lo físico, es decir, siento aquí que me están clavando una estaca, me duele la espalda, el cuello me truena, la cabeza me explota, siento los ojos así, siento que me van a reventar. Cuando la persona tiene duelo del cuerpo y del alma y se está manteniendo constante y sigue aumentando, esa persona se empieza a patologizar. Entonces, ese es un duelo patológico, Leslie, el que se empieza a complicar en cuanto a los síntomas que naturalmente deben de haber sido síntomas que su cuerpo autorregule y se inhiban cuando va acomodando las emociones. Pero si cada vez crecen, ya es patológico. ¿Sí me di a entender, Leslie? Muchísimo, muchas gracias. Y también quería comentar que hablaba algo de las creencias, ¿no? O sea, que Ajá. cuando va la persona, pero también creo que a veces, o al menos a mí me pasó, que ya no estando mi papá fue una pérdida muy fuerte porque él fallece alcoholizado en un accidente. Entonces fue de un día, ya no llegó, ¿no? Tenía que llegar, ya no llegó. Entonces, fue como esta parte de una lealtad a una creencia de mi padre como una forma de seguirlo teniendo conmigo, ¿no? Claro. Ajá, perdón, doctor. No, dime. Y otro duelo también que no me había percatado que tenía hasta que hice un diplomado aquí en el instituto, fue, yo tengo una beba con condición de síndrome de Down de 5 años ya, gracias a Dios. Entonces, cuando ella nace muy complicada, muy grave, lo que sea, yo como que evolucioné en cuanto a lo que ella requería, ¿no? Terapias, atención médica, etcétera. Pero justo no me da cuenta de esa parte de algo que tú lo decías como, no sé si dijiste Expectativa. expectativa, ¿verdad? Sí, justo esa expectativa de lo que iba a ser mi vida, ¿no? Que a los 2 años deja el pañal, que si a tal edad camina, y entonces todo eso no lo vi. Entonces siempre había como un enojo en mí, una irritabilidad que yo pensaba que era puro cansancio. Y ahora me doy cuenta que no, pues no me di el duelo de decir, oye, sí, Leslie, reconocer que sí pensaba un embarazo normoevolutivo, una niña típica y de pronto sale o esta condición que conlleva toda una vida distinta a la que yo en su momento quizás di por sentado, ¿no? Entonces, también eso me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias. Qué bueno que te diste cuenta, Leslie, que me da mucho gusto y ojalá que lo puedas ir acompañando y ya lo estudiaste, seguramente lo vas a poder acomodar mejor. Pero también hay algo que, bueno, ya incluso lo ven en constelaciones y otros contextos que no son de nosotros, pero de mi diplomado me refiero, pero es el guión de vida. En el guión de vida es un guión como el de una novela, una película, lo que sea. Hay un inicio, un intermedio, un final, ¿no? Y se desarrolla toda la trama de nuestra vida. En el guión de vida, por ejemplo, hay cosas que no deberían de alterarse. El guión de vida de una persona clásicamente lo sabemos desde la biología de la primaria. Naces, creces, te reproduces, mueres. A veces ya los actuales no nos reproducimos tanto, pero naces, creces y te mueres. Pero es la tendencia de que crezcas y de viejito te mueras. ¿Qué pasa cuando se muere mi hijo antes que yo? O se muere el hijo y lo entierran los abuelitos y los papás. Eso en el guión de vida no va, no tenía por qué pasar. O qué pasa cuando mi hijo no nace como yo deseaba que naciera. Entonces sí, todo eso son duelos por la expectativa. Voy a leer rápido, un segundito, nada más leo para que no se me pase. Lupita Ulloa nos comentó que tenía 10 años y perdió a su madre hace 50 años. Y sigue doliendo seguramente, Lupita, sin duda.
Samantha nos comenta que 2 mascotitas fallecieron el mismo día y las mató una perrita que adopté. Imagínense, ¿no? La culpa de pensar que traje a la perrita que las asesina, jugando por la violencia que la perrita que llegó tenga, lo que sea, pero es muy impactante. Y Anita nos comentó que la pérdida de su mami hace 1 año. Nona, su madre, hace 3 años y este ya es su mascotita, un perrito. La tuvo que dormir porque estaba muy enfermito. Ay, Nona, lo lamento mucho y espero que te sientas poco a poco más tranquila. El duelo de mascotas se llama así, Mari, duelo por mascota, duelo por la pérdida de mascotas, sí, así se llama, pero el duelo por la pérdida de mascotas regularmente se convierte en un duelo prohibido. ¿Por qué? Porque los que nos rodean dicen, ¿por qué lloras por un perrito? Pues es un perrito, ¿qué? ¿Por qué lloras a tu gato? Yo me acuerdo que una vez ya mi gato muy grave, no sé qué le pasó, pero se puso mal otro gato que ya no tengo, y yo iba llorando a la veterinaria porque era como mi parte contradictoria, así mi choque de mi disonancia cognitiva, de que siendo médico no tenía idea de que le iba a dar a un gato, o sea, pues no soy veterinario, ¿no? Pero en mi mente era, ¿por qué no se salvar a un gatito? O sea, si sé medicina. Yo llegué, se lo di a la doctora y ya se recuperó en aquel momento, pero sí es muy, muy doloroso. Entonces, la doctora lo trató con todo el respeto y tal, pero finalmente sí queda la parte de, ¿te gastaste 7,000 pesos en un gato? Y pues sí, me los gasté porque era mi gatito, ¿no? Entonces, se llama duelo de mascotas, duelo por pérdida de mascotas, pero es en contexto general por la sociedad un duelo prohibido, porque no nos lo permiten. Otro duelo prohibido, por ejemplo, es temas de violencia. Tengo un hijo que se dedica a robar, a dar y todo, y lo balacea la policía. La gente no va al velorio, y si va a criticar a la señora. Ay, señora, pero ¿por qué llora ya? Dejó de ser malillo. Era malo su hijo, o sea, también se lo merecía, por eso le pasó, porque andaba en malos pasos. Era su hijo, punto. Ay, a nosotros no nos tiene por qué importar qué hacía, era su hijo. ¿O qué pasa con una prostituta que muere? ¿O una mujer trans? ¿O un hombre trans? Ay, pues se lo buscó, ¿para qué andaba en la calle? ¿O qué pasa con la mujer que decide abortar voluntariamente o aborta espontáneamente? Y principalmente la que aborta de manera voluntaria y llora por la tristeza de decir, ay, es que a lo mejor sí me hubiera gustado tenerlo, pero no es el momento. Todo el mundo le dice, pero ¿por qué lloras? Te tomaste la pastilla tú, fuiste tú al doctor, te hizo el agrado por voluntad, tú firmaste. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Entonces, somos irrespetuosos por naturaleza, porque así somos, realmente no somos malos, así somos. He tenido varias pérdidas en mi vida, pero estoy acostumbrada a estar sola y he aprendido a ser fuerte. Lamento que sea así, pero espero que sea cómodo para ti también. Y aquí, cualquier cosa, aquí estamos. Duelo de mascotas, Mari. Va a haber unas pláticas, pero otros contextos, Esperanza. Ahorita de este tema es la única que tenemos por lo menos programado ahorita. Y los estudios sí te los vamos a compartir, Ale, sin problema, pero ya estoy aquí contigo, Ale, que levantaste la manita, ya leí tu comentario y ya te escucho aquí. Sí, estaba retomando lo que decía Leslie sobre las creencias, ¿no? En esta parte en que las religiones también te marcan un debe ser para poder entrar, ir al cielo, y cómo es que puede llegar precisamente a lo mejor esa madre cristiana, ¿no? Por decirlo así, que su hijo es el delincuente o su hijo simplemente no cumplió con el orden, el de aceptar a Jesús, para entrar, ¿no? Y que es la vida eterna. Entonces, todo ese tipo de cosas que también llegan con él. O sea, no nada más es la pérdida, sino todo lo que la creencia de esa persona envuelve, ¿no? Claro. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Ahí sí es como bien dices, ¿no? Esa creencia y ese choque de confrontación. Y literalmente es eso, manejar la confrontación, ¿no? ¿Qué es lo que le va generando? Y también ayudarle mucho con la parte de la responsabilización versus la culpa. Comentaba alguien, no es que tengo mucha culpa, tuve mucha culpa porque yo le puse la dosis de morfina que correspondía y finalmente era, a ver, yo me responsabilicé por lo que me dieron como indicación al cuidado de mi papá, hice lo que era correcto y eso llevó al proceso de que él descansara, punto. Pero ¿por qué me siento culpable? ¿No? Esa parte es la que tenemos que ir regulando. En la parte de las creencias mucho conlleva el tema de la culpa. Nos vamos más para la culpa que para la responsabilización. Es decir, en la responsabilización, ¿qué parte sí me toca a mí, Raúl, tener que subsanar de lo que se hizo o no se hizo y qué parte no me toca? Y en la culpa, también es importante entender que hay culpa que es una culpa que castiga y una culpa pues, que procesa o que ayuda mucho a acomodar, ¿no? Como que repara. Entonces, por ejemplo, una culpa que castiga es la culpa de pensar, es que yo fui el que hice.
un consultante, él es devoto de San Judas Tadeo, pero devoto así de hacer caminatas y tiene un altar y bueno, todo lo que conlleva ser un devoto de un personaje, un santo, una virgen o un dios, ¿no? Lo que sea. Y entonces él fue un día antes de la muerte de su mamá al templo a rogarle a San Judas Tadeo que le quitara el sufrimiento a su mamá que tenía cáncer. Fue, le rogó y le puso veladoras y todo. Al otro día fallece la señora. Él vivía con la culpa eterna de pensar que él la mató. Y él decía en sesión, es que yo la maté, Raúl. O sea, yo la maté, yo fui a pedirle que la matara. Él no fue a eso, pero en su pensamiento, obviamente, conectaba con eso. Entonces, el trabajo es aprender primero que nada, digo, si hay culpa, si es que existiera la culpa, ese contexto, mira, hay culpa que repara, hay culpa que castiga. Y enfocarnos mucho en esa culpa que repara. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no, es que yo fui a pedir por su descanso y eso implicaba que se tenía que ir. Es un decir. O la parte de la responsabilización. ¿Qué tanto de verdad era mi responsabilidad tener que salvarla? Por ejemplo, dando un medicamento más fuerte, pagando un mejor médico, haciendo mejores cosas. Entonces es trabajar mucho, culpa versus responsabilización. Y dos, esa responsabilización también, darnos cuenta, hablando de la religión, qué tanto tiene que ver conmigo o qué tanto con lo que obviamente una religión me está como me estuvo imponiendo quizá. Pasa mucho con otro contexto y a lo mejor aquí hay alguna persona y les anticipo una disculpa si es incómodo que lo comente, pero el tema de las personas que no permiten una transfusión sanguínea. Ellos van a vivir su dolor por la pérdida, pero en su iglesia no hay sangre y punto, porque eso no es algo que se tiene que hacer. Entonces, en medicina es que, señora, se va a morir su bebé, ni modo, es parte de lo que Jehová quiere. Es una dinámica que hay que respetar, pero solamente hay que acomodar qué tanto, si es que hay culpa, responsabilización, porque la creencia es algo que estuvo impuesto de allá afuera. Qué tanto yo me responsabilizo de lo que creí y asumí que tenía yo que hacer. Entonces sería más o menos así, Ale, depende del contexto, pero es un ejemplo de cómo se puede ir acomodando y acompañando. Sí, muchas gracias. Ahorita voy contigo, Sammy. Permíteme, nos comenta Flores Esmeralda que mamá falleció hace 15 años. Mi duelo duró 4 años. ¿Puedo volver a recaer en el duelo? Propiamente, si ya lo viviste, no hay una recaída, pero lo que sí hay, que es muy importante que tengan presente, dentro de toda mi vida. Mi duelo va a durar toda mi vida hasta que yo me muera. El duelo de mi papá no se me va a olvidar hasta mi último día. Y a lo mejor me acuerdo porque digo, ya lo voy a ver. Ya me va a recibir mi papá en el cielo, ¿no? O donde yo creo que voy a ir. El duelo dura toda la vida. No se va a ir nunca de mi vida, pero ya no va a ser un sufrimiento. Esta parte que comenta de la recaída no existe como tal propiamente como recaída, pero se llaman picos de duelo. ¿Cuándo va a haber un pico de duelo? Les comenté que el 10 de julio es cumpleaños de mi papá. Bueno, era cumpleaños de mi papá. Entonces, seguramente el 10 va a haber un pequeño pico de duelo porque voy a decir, yo hubiera festejado con él. El 11 a lo mejor voy a bajar. Mantengo mi duelo estable, natural. Entonces, no es una recaída. Los picos de duelo son así, piquitos, y vuelven a su lugar. Es natural. Si pasa, es un pico de duelo natural. Pérdida de pareja, nos separamos, tenemos una hija en común, me duele no haber tenido la familia que siempre soñé atender. Es duelo por expectativa el que estamos viviendo porque el sueño era tener la familia de manera continua hasta que mi hija estuviera graduada de la universidad y eso pesa mucho. Duelo de tener más bebitos, has soñado con un bebé que te despierta llorando, Jessy. Bueno, esperemos que poco a poco se acomode tu dolor. El duelo por tener una profesión y no ejercerlo es expectativa también, y también puede ser un duelo prohibido respecto a lo que te gusta, respecto a lo que tienes que hacer. Entonces ahí es como definir qué es lo que me está llevando a hacer esto que hago versus aquello. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que yo estudié, yo Raúl, soy médico porque me gustó y fue mi convicción. La psicoterapia me ha llenado muchísimo y de repente en mi formación hubo un momento en el que yo empecé a sentirme culpable de darme cuenta que me encantaba dar la psicoterapia y yo decía, qué traidor eres, Raúl. O sea, medicina, te desvelaste, te cansaste, te humillaron, te hicieron, y ahora hasta que te gusta más la psicoterapia. Sí me pasó. Entonces sí es como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, no tenía que hacer nada, simplemente integrarlas y el doctor no deja de ser doctor y el psicoterapeuta tiene su lugar aparte. Entonces de repente es eso, ¿no? ¿Qué me lleva a uno? Y también qué tanto aquí tengo mi profesión y no la ejerzo, qué tanto elegí mi profesión por vocación o por a veces una decisión familiar, ¿no? ¿Cuántos en la familia son todos abogados porque son tradicionales y el hijo dice, yo no quería ser abogado, pero ¿quieres tu título? Ahí está. Ya, yo quiero vender comida. Esa parte también es muy importante clarificarla nada más en esta pregunta, Mari, para que no te den una respuesta a medias. Una pérdida de salud muy importante, Nelly, sin duda, porque es una gran, decía, la expectativa de mi salud conlleva una pérdida devastadora.
¿Qué se debe hacer con un pico de duelo? Solamente dejarlo que pase. Y si se mantiene el pico, puedes contactar una sesión extraordinaria, idealmente con alguien que te pueda acompañar para que lo puedas entender. El pico regularmente no dura un periodo más largo de a veces una semana, 15 días y todo, ¿no? Así. Y todo. Personas que festejan el cumpleaños de la persona fallecida, es una dinámica, es un ritual. En el diplomado también vemos rituales funerarios. Eso es un ritual y es algo saludable para quien lo vive. Es como tener las cenizas en mi sala, es como poner una vela todos los días, es como irme al panteón a poner flores frescas todos los días. Son rituales que me siguen conectando y me hacen feliz y no se pueden prohibir siempre y cuando no se hagan obsesión, porque si son obsesivos ya puede patologizarse. Sí, personas que se la viven en el panteón, entonces sí, y vete Daniel, sí puede haber esta ansiedad en los picos de duelo, obviamente, porque recontactas con la emoción. Pero ahora, si empiezas a trabajarlo, te haces consciente de que es normal que el 10 de julio sea cumpleaños de Félix, el padre Raúl, y voy a andar como melancólico. Pero va a ser de, voy a platicar con él en oración, le pongo una vela y me siento tranquilo. Pero si yo me resisto y digo, no, ya viene el cumpleaños, no puede ser, me va a pasar, si viene la crisis y puede llegar hasta un ataque de pánico en algún momento de la vida. Por eso hay que conectar con la emoción y dejarla pasar. Puede que haya ansiedad, sí. Sammy, ahora sí, por favor, porque ya te pausé mucho rato con tu pregunta o intervención, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. No, bueno, yo nada más en esta parte de decir lo importante que es tratar a nivel tanatológico todo esto. Mi mamá falleció en el 2009, bueno, antes mi abuelita, y del 2009 hasta hace, yo creo que 2 o 3 años, yo no podía hablar de ella sin llorar. O sea, al final del día pues tenía mucha culpa, etcétera, ¿no? Después, antes de todo esto, mi papá falleció en el 2014. Entonces yo estuve rezando todo de mi mamá y hasta que mi papá falleció fue cuando justo en un periodo de 6 meses perdí a mi papá, perdí mi pareja, perdí mi trabajo, perdí a mis perras, o sea, casi mi dignidad, todo lo perdí, ¿no? En esta situación. Pero fue al final del día que fue todo arrastrando desde mi mamá, ¿no? Pero bueno, esto lo menciono porque hace 2 años, por coincidencias, que falleció el primo de una amiga, la acompañé y hubo un ejercicio de tanatología y la verdad, yo no me imaginaba cómo puede hacer. Fue un ejercicio muy liberador y efectivamente mi mamá me sigue doliendo muchísimo, pero ya puedo hablar de ella sin llorar, ¿no? Y algo que me gustó mucho en este aspecto, en esta plática que diste, sí fue lo de los perros, porque la verdad, mis perros sí los perdí justo en ese momento en el que todo pasó, ¿no? Mi papá, la pareja, etcétera. Encima el perro era un perro de mi expareja, o sea, fueron como muchas cosas. Y me da gusto que se pueda tratar también eso, porque sí padecemos mucho esta parte de, perdón si iba a decir una grosería, pero es de ahí no inventes, o sea, no mames, ¿no? O sea, es un perro, o sea, ¿no? Casi te vas y te consigues otro. Yo tenía 14 años con esa perra, ¿no? Exacto. Es nuestro eje. Es igual como pasa en el duelo prohibido de perder una pareja que nos violenta. Los que estamos aquí decimos, ¿por qué sigues ahí, Raúl? Te cacheteó, te grita. Es lo único que tengo. Seguramente es lo único que tengo. No tengo a nadie más. Entonces, yo sé que desde afuera todo el mundo lo ve y dice, pero ¿por qué la pobre chava se deja? Para ella es todo lo que tiene en ese momento. Claro. Y algo no la deja ver. Para mí, mi perrito era todo mi ser. Para mí, ese objeto, el auto. Mi auto me mantenía vivo porque me daba para comer, me robaban mi carro. Pero es un auto, es material, va y viene. No, para mí era muy importante mi carro, punto. Entonces, es importante, reitero, todos son duelos prohibidos porque como sociedad creemos que tenemos el derecho de descalificar a los demás, pero no es así. Entonces, qué bueno que les haya hecho sentido y Para que minimizar, sí. ojalá conecten con más cosas importantes. Y cualquier duda que tengan, estoy a su disposición, ya no les quiero quitar mucho tiempo. Les voy a mandar la presentación, la información de lo que son costos y todo lo que conlleva la parte de inscripciones y si es que hay algún tipo de descuento, no lo sé, solamente coordinación académica les puede dar esa respuesta, pero todo eso con gusto, pregúntenla y se les vamos a responder. Yo les mando la presentación. Si alguien tiene algún tema puntual y requiere algún tipo de material, con gusto les mando algún libro o alguna sugerencia. Y si alguien tiene alguna necesidad porque tenga algún proceso activo de duelo, siempre que haya una masterclass, yo les ofrezco una sesión sin costo. La primera sesión, si ustedes desean continuar, pues con gusto, pero la primera sesión siempre les ofrezco esta oportunidad de que podamos trabajar lo que no han podido hablar y acompañar. Entonces, si alguien le fuera útil y lo necesita, pues nada más me contacta en privado y nos agendamos sin problema para poderles ayudar
a que por lo menos tengan una luz de hacia dónde caminar. No crean que, desgraciadamente, hay una canción que me gusta mucho de Amaral, que tiene una frase que dice que si yo pudiera, me llevaría la tristeza de tu cabeza, pero no puedo, desgraciadamente. Entonces, no les prometo que con eso vamos a solucionar todo, pero creo que el primer contacto para que ustedes conecten con lo que les hace falta va a ser abrir la puerta y decir, ya me di cuenta que me hace falta trabajarlo más a fondo. Entonces, hay muchos libros, digo, El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay es uno básico de Buró. Los de Gaby Pérez Islas sin duda son mágicos. José González tiene muchos libros. José González es un tanatólogo español, que es excelente, el doctor González. Alba Payás tiene también muchísimos libros de duelo. Digo, les voy a compartir, ahorita voy a buscar en mi disco duro, les voy a compartir algunos libros de los generales que les pueden ser muy útiles, pero cualquier necesidad que tengan en particular, pues me piden algún librito y les acompaño con alguno. Duelarios, por ejemplo, que son como un diario de mi duelo. Entonces, de repente, tengo duelarios de mascotas. ¿Cómo lo hago para vivir día a día sin mi mascota? Ahí van haciendo su duelario, que es un diario de mi duelo. Duelario por pérdida de pareja, duelario por la pérdida de un hijo, duelario por la pérdida para todo. Entonces, lo que ustedes necesiten, me comentan en el chat, ya está en el grupo no se deshace y se queda una temporada. Y reitero, cualquier información sobre el tema académico y económico, o sea, los costos, Coordinación Académica les va a apoyar. Ojalá que se animen a entrar al diplomado, va a ser un gusto verles por ahí, pero si no, me da mucho gusto conocerles. Pero, Ale, cuéntanos, por favor. Nada más una pregunta, sí, es que a lo mejor ya lo dijeron. ¿Van a pasar la grabación de esta clase? Pregúntenlo en el grupo. La verdad es que de la grabación no tengo yo respuesta porque la graba Coordinación Académica, pero como respaldo para la escuela, porque le pide, creo que cotejo la SEP o algo así, pero no estoy seguro. Pregúntenle, por favor, a Coordinación Académica. En el chat pregúntenlo, ella tiene que contestar. Sí les voy a mandar la presentación como el documento, pero la grabación no estoy seguro porque no tengo la respuesta. Sí, ya están diciendo, perdón, en el chat que sí la van a compartir. Perfecto. Entonces, en el WhatsApp. Ajá. Excelente, Perdón. Gracias. Cuídense mucho y les agradezco mucho el tiempo, la entrega, las preguntas y queden contactados con tantos temas importantes que ojalá aprendan un poquito la chispita de la duda de cómo poder ser un mejor acompañante o un mejor acompañante para mí mismo con mis propios duelos. Cuídense mucho, un abrazo y estoy a su disposición en el chat. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye.